Introducción. Saludos, bienvenidos a la continuidad del desarrollo del curso de estadística y probabilidad. Voy a detallar algunas cosas de relevancia para abordar los contenidos de la asignatura. En primera instancia, vamos a reforzar algunos de los elementos que hemos venido desarrollando en la materia. Y este día veremos lo que ustedes pueden ver en pantalla, resaltando los elementos de población dentro de la estadística y por supuesto el muestreo que próximamente detallaremos aún más. Hemos señalado que la importancia de estudiar estadística y probabilidades porque es una ciencia que en tiempos recientes ha tenido el gran apoyo a otros campos del conocimiento y de gran soporte justamente para los avances tecnológicos, científicos y humanos que tenemos recientemente. Tipos de fenómenos. ¿Qué es estadística y qué es probabilidad? Probabilidad es la ciencia que estudia los fenómenos aleatorios y que será el soporte para la estadística. Como fenómeno aleatorio vamos a entender aquel que tiene más de un posible resultado, que no podemos predecir y que depende de elementos que no podemos tener bajo nuestro control. Por ejemplo, un fenómeno aleatorio es lanzar un dado y revisar qué número de cara queda hacia arriba, en tanto que en oposición, un fenómeno determinista es aquel que podemos saber y conocer perfectamente su resultado final. Como ejemplo, el hecho de que al frotar dos cuerpos se genere calor. ¿Qué vamos a entender por estadística? Estadística será la ciencia que se encarga de recabar, organizar, presentar y analizar datos numéricos con el afán de poder predecir alguna situación problemática en un futuro o conocer alguna otra situación en aras de poder tomar la más correcta de las decisiones. Población y muestra. Los datos con los que trabaja la estadística son referentes a una población. Como población vamos a entender aquel conjunto de todos y le hace todos aquellos elementos que comparten una característica en común. Esta característica debe ser perfectamente definida para que nosotros como estadísticos no tengamos ninguna duda en cuanto un elemento pertenece a una población o cuando no. Dado que estadística trabaja con datos de una población, entonces diremos que una investigación estadística son todos aquellos pasos que nos permiten saber a partir de datos algunos o algunas características que pueda tener una población en particular. Dificultades de estudio de poblaciones. El problema que enfrentamos en primera instancia es que las poblaciones pueden no ser sujetas de un estudio exhaustivo por varias razones. Primera, una población puede ser muy grande como para que no podamos atacarla. Por ejemplo, si pensamos en todas las hormigas que hay en el planeta. Otra posibilidad es que las poblaciones están localizadas en sitios que son sumamente inaccesibles. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar la población de cocodrilos en diferentes ciénagas que viven en algún país de África, estaríamos enfrentando el problema de que muchos de ellos estarían en sitios geográficamente muy difíciles de alcanzar. Y la tercera problemática que nos enfrentamos al pretender estudiar o analizar una población es que ésta puede estar compuesta de elementos que físicamente no estén a nuestra disposición. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar la producción de todas las botellas de alguna marca de refresco en particular, algunas de estas botellas ya no se tienen porque se consumieron y algunas de ellas no se tienen porque realmente todavía no han sido envasadas. Dado lo anterior, en estadística es necesario que trabajemos con muestras, en donde una muestra es una parte de la población que permite replicar el comportamiento de la variable en estudio dentro de la población. Variables y variabilidad en estadística. ¿Qué es una variable de estudio? Como variable vamos a entender aquella característica de la población que a nosotros nos interesa estudiar. El nombre viene de que generalmente toma o siempre toma valores diferentes.
observación por observación. El hecho de que una variable tome valores diferentes en estadística le llamamos variabilidad. Y es justamente la variabilidad lo que da la razón de ser a la estadística. Es importante señalar que esta variabilidad a los ojos del estadístico se debe al azar, a procesos aleatorios y consecuentemente no la podemos predecir, aunque sí en algún momento la podremos modelar. La presencia del azar en los estudios estadísticos conlleva a que no pueden ofrecer conclusiones absolutas. Variables. Las variables se dividen principalmente en dos categorías. Las variables de tipo cuantitativo que responden a la pregunta ¿cuánto? Y que son valores numéricos, y aquellas variables que llamamos cualitativas que responden a preguntas del tipo ¿cuál? Y que son valores no numéricos. Por ejemplo, una variable cuantitativa es el peso de los niños al nacer. Es el número de cachorros que puede haber en una camada de gatos. Es el tiempo que puede pasar una persona en el tránsito. En el caso de las variables cualitativas responden a la pregunta ¿cuál? Y las respuestas pueden ser a preguntas del tipo ¿cuál es el color de ojos más visto en el país? ¿Cuál es el modelo de vehículo que tiene mejor rendimiento de combustible? ¿Cuál es el mes en el que se registran más nacimientos? Las variables de tipo cualitativo se dividen a su vez en dos categorías: las variables que son discretas y las variables que son continuas. Una variable discreta es aquella que se puede contar. Por ejemplo, el número de piezas dentales que una persona puede tener con amalgama o con resina. El número de monedas que una persona tenga en su bolsillo. Las variables continuas, por su parte, son aquellas que se miden y no se cuentan. Por ejemplo, el tiempo que ponemos a cocer un huevo, el tiempo que pasamos en el tránsito, la variabilidad en el voltaje de un contacto, el peso de los adultos, clasificación de las variables. Por su parte, las variables cualitativas se dividen también en dos, en ordinales y nominales. Las variables ordinales son aquellas para las cuales tenemos un criterio único de orden, por ejemplo, los nombres de los meses. Si bien la variable no es numérica, sí hay una única manera de ordenarlos. Iniciamos en enero, terminamos en diciembre. Lo mismo ocurre con los días de la semana. Para el caso de las variables nominales, estas, además de no ser numéricas, no nos presentan un criterio único para ordenarlas. Por ejemplo, si pensamos en los colores, podríamos acomodarlos de acuerdo a su presencia en el espectro cromático o de acuerdo a las preferencias que pueda tener para las personas, o bien de acuerdo al número de letras que pueden tener en la palabra. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si pensamos en marcas de jabones o en marcas de automóviles. Muestreo, población y variable de estudio. Para poder estudiar una población, usualmente tomamos una muestra que es un sector de la misma y tratamos de sacar conclusiones plausibles sobre la población a partir de la información que nos entrega la muestra. Pero el seleccionar una muestra y levantar datos no es una cosa tan sencilla. Tenemos que cuidar bastantes elementos. En primer lugar, tenemos que tener muy bien definida nuestra población y tener muy bien definida la variable de estudio que nos interesa analizar. De esta manera podremos tener más confianza en que los resultados que nos arroje la muestra efectivamente puedan representar a la población. Pongamos, por ejemplo, que quisiéramos saber de la población de una ciudad, cuál es el programa de televisión que tiene mayor audiencia. Si por alguna razón de comodidad decidiéramos levantar los datos enfrente de un jardín de niños, posiblemente lo que tuviéramos como resultado es que el programa de mayor audiencia fuera una caricatura.
pero esto no necesariamente reflejaría el comportamiento que tiene la variable dentro de toda la población. Lo mismo sucedería si levantáramos los datos o la encuesta, digamos, en un supermercado a las 10 de la mañana. Posiblemente la respuesta sería alguna telenovela o algo parecido. En realidad, tendríamos que en la población debe haber una preferencia aún más amplia sobre programas televisivos. Este ejemplo nos permite ver que es importante no solo conocer a nuestra población y tener muy bien definida la variable de estudio, sino también que es importante saber en dónde y cómo y de qué manera vamos a levantar los datos. Es decir, es importante tener un buen instrumento y además tener claro de qué manera en tiempo y espacios este instrumento va a ser aplicado. En el ejemplo que mencionamos se está dando una mayor probabilidad de ser seleccionados a aquellos elementos de la población que son niños en edad preescolar. Y eso puede inducirnos a errores al momento de querer obtener conclusiones acerca de la población. Como se dijo antes, podríamos pensar que el programa con mayor audiencia es una caricatura, cuando muy probablemente haya una gama mucho más amplia de posibles respuestas. ¿De qué manera podemos solventar este problema? ¿Cómo evitamos el sesgo? La forma más directa que se ha encontrado de resolverlo es realizar lo que se conoce como un muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo lo que vamos tratando de garantizar es que de principio cada elemento de la población, en este caso cada uno de los habitantes de la ciudad, tenga exactamente la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra. Si nosotros preguntamos a la salida de un jardín de niños, estamos dando mayor probabilidad de ser seleccionados a la muestra a niños en edad preescolar sobre cualquier otra parte o cualquier otro sector de la población. Una forma de poder llevar a cabo un esquema de muestreo aleatorio simple es tener una hoja de cálculo en la que estén listados todos los elementos de la población y pedir una selección aleatoria para las cuales existen funciones dentro de las hojas de cálculo. Tamaño de la muestra. Lo anterior es el equivalente a que si pusiéramos el nombre de todas y cada una de las personas o de los elementos que componen a la población en un pedazo de papel, lo colocáramos en una urna y empezáramos a extraer uno a uno de manera completamente aleatoria. Existen otros modos de muestreo, otros métodos de muestreo que pueden responder a distintas necesidades. Pero estos métodos no los vamos a analizar en este curso, por el momento. Un segundo elemento a considerar es el tamaño de la muestra. Si tenemos muestras muy pequeñas, estas pueden no ser representativas del comportamiento de la variable dentro de la población. En tanto que muestras muy grandes pueden llevar a costos muy elevados que hagan el estudio estadístico algo inviable. Video, población y muestra. Si Si hay alguna duda con respecto a lo visto este día, por favor háganla, puesto que eso ayudará a fortalecer nuestros aprendizajes. A continuación, los dejo con un video que reforzará lo aprendido en esta sesión y nos permitirá practicar lo hasta ahora conocido. y nos permitirá practicar Hoy vamos a hablar de población y muestra, dos conceptos fundamentales. Enlace para asistir a la videoconferencia. Bien, después de haber visto el video, les sugiero que vayan practicando los ejercicios de la guía que se les proporcionó para ir familiarizándonos con los conceptos y practicando, porque recuerden que la práctica hace al maestro. Aquí les proporciono el enlace para entrar a la videoconferencia el 29 y 30 de junio de 8 a 10 p.m. Favor entrar el día y hora señalados. Saludos, enlace.